Continuamos en Astrolabio. Me quedé pensando en la guitarrita que empecé a escuchar de fondo con esta música que nos puso Noé. Y bien, José Luis, continuamos acá orbitando un poco. ¿Van a tocar el sol con la mano? ¿Eso es lo que va a pasar? Estamos hablando de quemaduras. ¿De qué grado podemos llegar a hablar? No, explícame, porque estoy así como algo... Las quemaduras pueden llegar a ser importantes porque esta sonda que van a enviar al sol va a tener una armadura, un escudo de 11.43 centímetros de espesor, solo para protegerse de la temperatura del sol. Pero en este caso el estar en contacto con el sol significa estar a 7 millones de kilómetros, ¿no? Bueno, pero astronómicamente hablando estamos tocando, claro, estarán tocando el sol. Efectivamente, ¿no? El mayo pasado la NASA anunció que en julio o agosto del 2018, de acá a un año aproximadamente, van a estar lanzando esta sonda solar, que así se va a llamar, que va a estar llegando a las cercanías del Sol en el 2024. Hace un viaje un tanto largo porque de pasada va a ser un sobrevuelo por Venus, planeta... Va con tiempo, digamos, entonces. Va con tiempo, hace escalas, sí. en Venus. Venus es un planeta interesante, famoso por su efecto invernadero, 470 grados la temperatura media de su atmósfera solo por el efecto invernadero. Mercurio, que está mucho más cerca del Sol, tiene como 200 grados menos de temperatura, tal el efecto invernadero en el planeta Venus. Entonces la sonda solar va a hacer un sobrevuelo en Venus, seguramente lo observará un tiempito y después sigue rumbo al Sol para llegar en diciembre del 2024. La mecánica celeste es una rama de la astronomía que siempre tuvo muchísimo desarrollo, entonces uno puede predecir realmente con bastante exactitud la trayectoria y por eso podemos decir fechas de arribo, casi qué día va a ser qué cosa, ¿no? Y esta sonda la van a hacer también una especie de sobrevuelo. No tengo en claro aún si va a quedar orbitando a 7 millones de kilómetros. 7 millones de kilómetros es muy cerca porque es 8 veces más cerca de lo que va a estar de lo que está Mercurio del Sol, que es el primer planeta del sistema solar contando desde el Sol hacia afuera. Y yo pienso que no va a sobrevolar, que no va a orbitar, va a hacer un sobrevuelo y posteriormente se hundirá en la atmósfera y superficie del Sol. El tema es que cuando llegue ese momento se va a estar moviendo a 724.000 kilómetros por hora. Tranqui. Eso equivale a 200 kilómetros por segundo. Ir de Río Grande a Ushuaia en un segundo. Sería impensado, más rápido que el líder. Claro, sí. Y Montiel, para que no Claro. para que no proteste la empresa. Ni tiempo para pagar en Talwin te da, porque... No, la panadería fue. Claro, tal cual. Sí, sí. Y bueno, esto el objetivo de esta misión es mejorar el conocimiento de cómo funciona una estrella. Sergio en su entrevista mencionó al doctor Jorge Saade, en realidad mencionó el telescopio que se llama Jorge Saade. Jorge Saade es un importantísimo astrónomo argentino que trabajó muchos años en Estados Unidos y después del 83 volvió a la Argentina, volvió a trabajar en La Plata, y el doctor Saade siempre decía, hay que estudiar el Sol, que es la estrella que tenemos más a mano, ¿no? Claro. Hay muchos astrofísicos que, por ejemplo, incluso Sergio, que estudia objetos extragalácticos, pero hay muchos astrofísicos que se dedican a la estrella o a las agrupaciones estelares, y yo siempre recuerdo que el doctor Saade decía, pero estudiemos el Sol, que es la estrella que tenemos más a mano. Y justamente esta misión, que fue pensada hace 50 años, se pensó en lanzar algo que vaya al Sol, entonces
vamos desentrañando desde casi in situ parte de los procesos, que si bien son muy conocidos, todavía hay algunos aspectos que no están claros, y haciendo una observación in situ se pretende esclarecer aún más, ¿no? La sonda, va enviando información constantemente, porque si esta se hunde en el sol, digamos, tiene que haber estas sondas van enviando información constantemente, ¿no? Justamente ahora vamos a hablar de otro satélite, de un observatorio en órbita y cómo es ese asunto. El año pasado, en la producción 2016, hablamos de meteorología espacial o de clima espacial. Hablamos con un especialista en la UBA y también un poco entre los objetivos principales de esta misión va a estar arrojar luz sobre la meteorología espacial, porque en un planeta Tierra tan tecnológicamente dependiente, el planeta no, sus habitantes, claro, tan tecnológicamente dependiente, un evento severo del Sol, una erupción solar, o son tremendos chorros energéticos que se disparan desde el Sol hacia el sistema solar exterior y encuentran a la Tierra en el medio. Hace siglos que hace algunos cientos de años que no se produce uno muy importante, y el anterior, digamos, teníamos una tecnología muy incipiente, recién nacía, y a pesar de eso fue detectado, pero algunos cálculos dicen que si hubiera un evento solar severo, digamos, el costo económico de esto sería de miles de billones de dólares, y habría sectores del planeta Tierra que quedarían sin energía, no se sabe por cuánto tiempo. De tal es el efecto que estas tormentas solares podrían tener sobre el planeta Tierra. Por eso estas misiones tienden a desentrañar esto, ¿no? Hay una página muy interesante, spaceweather.com, que da información instante a instante de cómo está la meteorología del espacio entre la Tierra y el Sol. Claro. Incluso mencionábamos en la producción 2016, la UBA tiene un sitio web donde también nos mantiene al tanto de ciertos parámetros que nos indican, digamos, cómo se está comportando el Sol para con la Tierra, claro, y qué pasa en el espacio circundante. Este sitio web, spaceweather.com, obtiene mucha información de un observatorio en órbita, ¿no? Uno, si quiere ver una imagen del Sol casi en tiempo real, no tiene más que introducir en cualquier buscador de internet la palabra Solar Dynamic Observatory o Sol en vivo o cosas así, o Sun Live, y aparece enseguida este observatorio, que en castellano sería algo así como Observatorio de la Dinámica Solar, ¿no? The Sun Now, dice. Exactamente, el Sol ahora. ¿Qué es un observatorio en órbita, no? Porque uno imagina, una cosa redonda, alguien mirando. Claro. No, este satélite en condiciones de lanzamiento pesa 3.000 kilogramos, de los cuales casi la mitad era combustible. Hace 7 años que está en órbita, se puso en órbita en el 2010. Mide 4,5 metros de largo, su eje principal, digamos, apunta al Sol, y en una punta tiene todos los instrumentos, que no son muchos, pero son importantes. Y la base de este paralelepípedo tiene un poco más de 2 metros. Tiene 2 paneles solares que se desplegaron inmediatamente y que proveen 1.500 watts de energía para que todo funcione. 1.500 watts es la energía que consume una plancha, ¿no? Entonces, haciendo el parangón con el lavarropa en órbita que cierto alto funcionario del país alguna vez mencionó, y que ya lo vendieron al lavarropa, este sería una plancha en órbita desde el punto de vista energético. Pero resulta que esta plancha en órbita
está enviando permanentemente a la Tierra 56 gigabytes por hora de datos, 56 gigabytes por hora. O sea que en un día llenaría un disco rígido externo de terabyte. En realidad no alcanza para cubrir 24 horas. Esa es la información que está produciendo este observatorio en órbita que pesa 1500 kilogramos de instrumental, ¿no? Son 3 instrumentos principales los que tiene. Tiene un instrumento que se dedica a obtener imágenes de la atmósfera del Sol. Son como 4 pequeños telescopios que obtienen imágenes con cierta cadencia, que aquí no la tengo, pero puede ser cada 10 o 20 segundos. Por eso está el Sol en vivo allí. Y en 8 longitudes de onda diferentes. Poco mencionamos en la entrevista de recién esto de observar en distintas longitudes de onda, ¿no? Nuestro ojo ve una ventana de longitudes de onda, pero hay otras longitudes de onda. Las más famosas son el infrarrojo y el ultravioleta. Claro. Las más mediáticas, el ultravioleta, porque la radiación ultravioleta que alcanza a llegar a la Tierra del Sol, si bien la mayor parte es filtrada en la atmósfera superior, algo llega y es la que produce enfermedades de la piel, típicamente cáncer, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es la radiación no visible más mediática. El infrarrojo un poco también. Pero estas 8 longitudes de onda que observa este satélite están apuntadas a determinar rasgos importantes de la atmósfera del Sol. La atmósfera es desde lo inmediatamente por arriba de lo que podríamos llamar superficie del Sol, ¿no? Claro. Es una región que se ve durante los eclipses o con instrumentos especiales desde Tierra. Obviamente observar desde fuera de la atmósfera de la Tierra tiene unas cuantas ventajas. Una de ellas, nunca hay nubes. Claro. El otro instrumento es una especie de heliosismógrafo y magnetómetro. Puede ahondar en rasgos justamente que están debajo de la superficie, puede penetrar algunos kilómetros indirectamente, porque lo que observa este segundo instrumento son las manifestaciones de ciertos procesos que se producen en el interior del Sol, ¿no? La energía del Sol, hablando del Sol como estrella, se produce porque en el núcleo del Sol, sí, que es algo así que es una región de 1/3 del radio del Sol, se produce lo que se denomina fusión nuclear, ¿no? Y básicamente, en su aspecto más básico, es que 4 átomos de hidrógeno se juntan y generan 1 de helio. Eso está ocurriendo permanentemente. 4 de hidrógeno se juntan, 1 de helio. Resulta que la masa de 4 átomos de hidrógeno es un poquito más grande que la del átomo de helio. Entonces esa diferencia de masa es la que se convierte en energía, siguiendo las ecuaciones de la relatividad general de Einstein en su momento. Esa es la base de toda la energía del Sol. Y hablando de burocracia, y para cerrar, un fotón que se produce en el interior del Sol va a tardar, después vamos a explicar por qué, va a tardar 1 millón de años en llegar a la superficie del Sol. Ya vamos a contar por qué semejante largo viaje, semejante tránsito. Claro.